Quisiera dejar un pequeño anuncio, y es que el domingo que viene, bueno, no es nada complicado, es sencillamente que tendríamos la Santa Cena, pero la vamos a dejar para el siguiente domingo porque es posterior a los bautismos, y los que van a ser bautizados en sábado, el domingo, ya participarán de la Santa Cena del Señor por primera vez, así que va a ser un momento también bueno en ese modo, para la gloria de Dios. Amén. Bueno, pues ahora ya si nos ubicamos. Muy bien, pues vamos a tener una oración. Qué bonito, qué bueno estar adorando, alabando juntos, ¿verdad? Esto es algo que es el culto al Señor. A Él le cantamos, a Él glorificamos su nombre y exaltamos su nombre, y sobre todo sabemos que a Él le rendimos toda nuestra adoración. Nuestra adoración es para el Señor, para nadie más. Así que nadie se va a llevar su gloria. Muy bien, pues vamos a tener una oración. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque tú aquí estás, Señor. Aquí estás en medio nuestra, donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, que tú también habitas en el corazón de cada uno de aquellos que te han reconocido, que un día se han entregado a ti y que un día reconocieron que tú moriste por nuestros pecados. Señor, que en esta mañana tú me utilices, pero sobre todo, Señor, que cada corazón esté preparado por ti, por el Espíritu, Señor, a través de los acontecimientos, de las situaciones, circunstancias que a cada uno nos toca vivir. Señor, tú eres sensible a nuestra situación. No hay nada que te sea oculto. Mira, examina nuestro corazón y provéenos de aquella palabra que necesitamos, de tu palabra, de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el título de la palabra, de la prédica, es Padre, que sean uno. Bueno, el texto o el título seguramente nos suena. Es algo que el Señor ha dicho. Así que no me he inventado nada y lo vamos a ubicar dentro de los versículos. Y vamos a Juan 17, del 20 al 26. Juan 17, 20 al 26. Y el Señor dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Estos somos nosotros, ¿eh? La palabra va pasando de generación en generación hasta nuestro tiempo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he hecho conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén, gloria a Dios, que el amor del Señor es el que está en nosotros, está por medio y a través del Espíritu Santo en cada corazón. Y la idea central de este versículo, de estos versículos o de este mensaje, que la vemos en el versículo 26, que es la unidad de los creyentes en Cristo, que se basa en el amor y en la unidad que Dios ha prometido a través de la Trinidad. Jesús pide a Dios
que los creyentes sean ¿qué? Uno, como el Padre y Jesús son uno, para que el mundo pueda creer que Jesús ha sido enviado por Dios. Esto es lo que dice el texto. La unidad de los creyentes es un reflejo del amor y la unidad de Dios que tiene entre sí y con sus hijos. No hay más ciencia. Nosotros podemos tratar de imitar, podemos tratar de aparentar. Al final viviremos en un fariseísmo, en una hipocresía, practicaremos una religión. Esta mismo se puede transformar en una religión si finalmente Cristo no es el centro. Y cuando hablamos de Cristo en toda su integridad, Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Si nosotros no nos amamos, no reflejamos la unión de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, si nosotros no reflejamos esa unión entre nosotros, permitidme, nuestra fe es hueca, vacía y vana. No impacta al mundo, no asusta al diablo, no glorifica a Dios y a nosotros nos es una carga pesada y aburrida. Es venir cada domingo a la iglesia a cumplir con un rito que, permitidme, no sirve para nada. Así que si nosotros realmente queremos reflejar el amor de Dios, que el mundo sea impactado, que el mundo sea salvo, va a ser a través de esa unidad. Si no, también recordémonos que la vida de los creyentes ha de manifestarse en una relación, esa es la evidencia, en una relación mutua, pero no solamente entre nosotros. No vivamos solamente entre nosotros, porque nosotros estamos llamados a amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El prójimo es todos y cada uno. El versículo que deberíamos memorizar es este: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. ¿Dónde? Dice el Señor, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este versículo es tremendamente potente, es tremendamente explicativo. No podemos vivir de otra manera, no podemos intentar decir que amamos a Dios si entre nosotros no hay amor. Así que el objetivo es trabajar en la unidad de los hermanos y hacer una iglesia fuerte. ¿A través de qué? De la madurez espiritual y emocional. Muy importante, ¿eh? Porque cuando emocionalmente no somos sanos, la cosa no va a funcionar. Cuando hay celas, contiendas, riños, disensiones, empezamos a discutir acerca de doctrinas y de valores doctrinales y olvidamos el amor, hemos olvidado todo el Evangelio. Si hay amor, todo lo demás va a ser edificable y edificado. Así que una iglesia fuerte, madura, espiritual y emocionalmente, disciplinados y firmes en una fe comprometida. El domingo anterior prediqué acerca del cristiano comprometido. El cristiano comprometido es aquel que está atado a la promesa que un día le ha hecho a Dios. Un día le ha entregado su vida, un día nos hemos entregado a Él. Vivamos coherentemente en base a eso. Ahora vamos a analizar el contexto. Sabéis que me gusta analizar los contextos y es fundamental si queremos extraerle el jugo todo a la palabra. Así que Jesús, cuando está diciendo esto a los discípulos, cuando está levantando esta oración al Padre delante de los discípulos, Jesús estaba muy próximo a ser crucificado. Ya estaba en los últimos días encarando su crucifixión. Ya le había lavado los pies a los discípulos. ¿Os acordáis cuando le lavó los discípulos? ¿Por qué le lavó Jesús los pies a los discípulos? Porque tenían una disputa. ¿Quién sería el líder de no sé qué en la alabanza? ¿Quién sería el líder de no sé qué en la tesorería? ¿Quién sería el líder de no sé dónde en aquello de... ¿Me estáis entendiendo? Carnales. De hecho, viene la madre, la mujer de Zebedeo, la madre de Juan y Jacob, se acercan y le dicen: oye, Señor, coloca a mi hijo a una derecha y a otro a la izquierda cuando establezcas tu reino. Vamos a repartirnoslo esto, que quiero colocar a mis niños bien colocaditos y los demás, alguna dirección general.
pero estos van a ser presidente y vicepresidente. Esta era la mentalidad que tenían. Desgraciadamente es la mentalidad de mucha en la iglesia que no es sana. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que Jesús les tiene que decir, bueno, se agarra el barreño, se agarra la tina, se agarra la toalla y se arrodilla a lavar los pies de los discípulos. Esto para ellos es un motivo de escándalo, porque aquello lo hacía un siervo. ¿Sabéis qué era un siervo? En el griego era un doulos. Un doulos era un esclavo, pero era el esclavo de menos categoría dentro de la casa. Era un esclavo pequeño, un esclavo normalmente un niño. Los niños eran esclavos también, probablemente menor de 12 años. ¿Sabéis que un niño de menor de 12 años, porque a partir de los 12 años, al haber pasado el bar mitzvah, ya tenían como una categoría, pero menos de 12 años, un padre podía matar a su hijo de una paliza y no tendría que rendir cuentas a nadie. Era así, era la sociedad en la que se vivía. Era el honor al padre y a la madre, estaba por encima de todo, era de una gran dureza. Y Jesús toma el lugar del esclavo más pequeño de la casa, que era el que lavaba los pies a los que llegaban de aquellos polvorientos caminos y se sentaban a comer. Y dentro de la higiene judía y lo que establecía la ley era el ritual de lavar las manos y también los pies. Bueno, los pies que no se sentaban a la mesa como nos sentamos nosotros. Se reclinaba uno, aparcaban como en diagonal, como los coches. Entonces aparcaban, se apoyaban en el hombro y comían con los dedos, por eso la higiene, con los dedos de la comida que se repartía en el centro. A eso se le llamaba mesa. Era realmente en el suelo, una alfombra como mucho, y ahí se comía por eso yo me reclinaba, pero los pies del otro lo tenía a mi lado. Entonces, como mínimo, que estuvieran limpios. Y era lo que se exigía dentro, ya digo, dentro de las medidas de higiene. Y el que se encargaba de ellos era el más pequeño. Jesús toma el barreño, lava los pies de los discípulos. Pedro se escandaliza. Señor, a mí no me lo vas a limpiar tú los pies. Y él le tiene que decir, mira, quieto, porque si no te limpio los pies, tú no tienes parte conmigo. Pero claro, esto dice, hombre, Señor, por una cuestión de lavar los pies, parte con él. No, estaba hablando de la cuestión del corazón. Si tú no te humillas, si no aceptas mi limpieza, si no aceptas que yo te limpie, si no aceptas que yo sea el que te sirva, no vale. Ay, hay un proceso, todo ello, sabemos que el proceso es largo, es doloroso, pero va a marcar a fuego la mente y el corazón de Pedro y de todos los discípulos. Ahora era el momento de darles las últimas enseñanzas. Antes de ser crucificado, delante de ellos ora al Padre para que sean uno, y esta oración es poderosa porque a través de ella recibimos un legado generación tras generación en la que vemos que la Iglesia ha mantenido y ha avanzado a través de la unidad que tenemos, a través de la comunión y esa misma unión o unidad con Cristo. Permitidme, estoy hablando de la Iglesia real de Cristo. No una religión. Las religiones son imposiciones humanas que realmente son tediosas, pesadas, que son un peso, que se transforman en todo lo que queráis menos espiritual. Eso sí, se tilda siempre de espiritual. Entonces se mantiene un énfasis muy fuerte en el ritualismo, en las formas, en las formalidades, en las cosas externas y aparentes. Y entonces se establece una estructura férrea, jerarquizada, donde nada se mueve ni un milímetro. Esto es parte de las estructuras que se forman. Cuanto más férreo sea una estructura y más dictatorial, menos unción hay del Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No libertinaje, no desorden, hay libertad, hay coherencia y hay, por encima de todo, amor. Ahora fijaros que humanamente, cuando nosotros nos vaciamos de nuestra carnalidad, de nuestro humanismo, empieza a crearse el hombre espiritual en unión con Cristo y con el Padre por medio del Espíritu Santo. Digo esto, ¿por qué lo nombro? Porque es importantísimo que el amor refleja la unidad de la Trinidad. Mirad, muchas veces habéis escuchado, ¿por qué Dios ha creado al hombre? Pudo haber creado un gatito, pero no, crea al hombre. ¿Por qué crea al hombre? Por una razón.
Alguno dice, no, lo creó para que el hombre le adorase. ¿Qué pasa? ¿Que Dios necesita que el hombre le adore? ¿Tiene necesidades Dios? No. Es el fruto de la unidad perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el amor, en la pureza del amor, que Padre, Hijo y Espíritu Santo quieren reflejar su identidad, su imagen en algo creado por ellos. Recordar que a Dios, y cuando hablo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no fueron creados, existieron siempre, pero ellos tienen la necesidad, de crear, fruto del amor y de la unidad pura que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo sé que esto cuesta entender porque nuestra mente finita, nuestra mente pecadora, le cuesta entenderlo. Quizás lo tenemos que traducir a que un hombre y una mujer, cuando se unen en amor y se casan y se aman, lo que quieren es dejar una marca, una descendencia, y entonces tratan y buscan de tener un hijo. Ya sabemos que esto no es obligatorio ni nada de esto, pero quiero deciros únicamente para traeros el reflejo de lo que es la unidad perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por cierto, hay un momento en que el que se quiebra, vamos a ponerlo así, yo sé que esta palabra igual es demasiado fuerte teológicamente y podría hasta incurrir en algún tipo de herejía, así que digamos que hay un momento donde tiene que haber una separación, vamos a tomarlo así, que es donde Jesús se humilla, el Hijo, y toma cuerpo de hombre. Y se hace hombre, deja su trono de gloria y viene a vivir entre nosotros con una finalidad, volver a unir al hombre que se había separado de Dios por medio del pecado con la unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Por eso estamos hablando, acordaros, de comunión, de comunidad, de unión, de esa unión sí, hipostática, porque ya entonces nosotros tenemos la esencia de Dios. El Espíritu ya está conviviendo dentro de nosotros, ya está marcándonos el itinerario, sellados con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, para el día final. Ya nadie nos lo va a quitar. Por eso el Señor dice, ya nadie me las puede arrebatar, porque hemos sido comprados a precio de... Te sigues viendo pecador y que no alcanzas, que no das la talla y que no llegas. Tú no, yo tampoco. Pero Cristo sí lo ha hecho por nosotros. Así que dice la Escritura que la realidad en la que nosotros nos vamos a mover y avanzar en esta relación con Dios, la que tenemos que tener y vivir de forma coherente. Y esa relación debe ser sana entre nosotros. Dice el Señor, si alguno dice, yo amo a Dios, dice el apóstol Juan, y aborrece a su hermano, ¿qué es? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y es que la palabra de Dios es coherente, es racional, sopesa los sentimientos, las emociones y las lleva a juicio. El que vive en esa sanidad emocional, en ese equilibrio, es el creyente o cristiano maduro. El que vive emocionalmente, carnalmente, almáticamente, de forma donde todo gira en torno al yo de la persona, al ego, y construye su vida en torno a eso, lo que está haciendo es apartarse de Dios viviendo de forma inmadura. Este es el que edifica su vida sobre la hojarasca, sobre el heno, la paja, porque permitidme, todos nosotros somos polvo. Y cuando erigimos algo en mi ego, en mi yo, eso todo va a quedar fulminado. Cuando erijo en el Espíritu, esto en la eternidad es perpetuo. ¿Qué podemos hacer para que la Iglesia sea fuerte en unidad? Pues, como lo he dicho, ser el más pequeño de los hermanos, ser su siervo. Dice el Señor en Mateo, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo y postrándose le pidió, ¿qué quieres? Dice el Señor. Me encanta, fijaros, el texto dice así, postrándose ante él, pidiéndole algo, él le dijo, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué quieres?
De verdad que el Señor era borde, muchas veces era borde, porque ya la veía venir, ya sé por dónde vienes. Conocía los pensamientos, era omnisciente. Y entonces le dice, ¿qué quieres? Y ella entonces le dice, quiero que en tu reino sientes a mis hijos, uno a tu lado, el otro a la izquierda. Ya sabéis, lo de la presidencia y vicepresidencia. Pero Jesús le dice, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizados. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es a mí darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra todos, contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No quiero imaginarme al Señor después de 3 años a punto de ser crucificado y dice, ¿no han aprendido nada? ¿No han visto nada? ¿No han comprendido nada? No. ¿Sabéis por qué? Porque eran hombres naturales, no tenían el Espíritu de Dios aún. Va a ser cuando venga Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descienda, entre en ellos y por supuesto ellos fueron ya obedientes. El Señor le dice, cuando Él parte, cuando Él asciende, le dice, quedaros aquí en Jerusalén y no os mováis de aquí y estad buscándome en oración, en unidad. Y es en oración, unánimes, una ánima, una sola alma, juntos, puertas adentro, llenos de miedo, atemorizados, orando sin cesar día tras día hasta que viene el Espíritu Santo. Mirad, el primero de los siervos en una iglesia debe ser el pastor. Y ese es el carácter de los que sirven, el mismo. Servir, por cierto, servir no significa ser un sirviente. No lo confundamos. Porque cuando tú eres sirviente es porque permites o quieres que alguien se enseñoree de ti. Este no es el plan de Dios. Recordémonos que Dios no quiere que nadie sea señor de nadie. Él es el Señor de todos. Recordaros que cuando el hombre se enseñorea de la mujer en el Edén, fue a causa del pecado. Y esto fue una maldición, porque esto desorganizó completamente todo el sistema, todo lo que Dios quería. Y es parte del pecado. Por eso Dios dice que ya no hay ni rico, ni pobre, ni esclavo, ni libre, ni siquiera hay judío, ni no judío, ni gentil, ni hombre, ni mujer. Dios cuando establece nuevamente en el rescate el marcaje por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ya nos hace únicos y una sola cosa delante del Padre, dentro del orden que Dios establece. Ahora fijaros que el pastor o el diácono imaginaros, pues el diácono de espiritualidad y culto, o la diaconisa de tesorería, o el secretario, o el diácono de escrituras, la diaconisa de obra social, la diaconisa de evangelización e intercesión. ¿Qué carácter debe mostrar? Debe mostrar un carácter de servicio, de atención, de cuidado, tener un buen testimonio. Cada uno debe obedecer al pastor, porque el orden está puesto así como prestarle el apoyo en lo que requiera la obra, y así todos los unos con los otros. Así como la congregación debe mostrar un carácter afable, amable, ser humildes, no de sumisión, de compañerismo, entendiendo cada uno su responsabilidad. ¿Os dais cuenta? Esto se llama madurez. No es de otra manera. Dice Samuel Pérez Millos que la iglesia no necesita grandes, necesita siervos pequeños que hagan grande la obra de Dios. Y yo estoy de acuerdo, yo esto lo suscribo, estoy completamente de acuerdo. Cuando alguien se hace grande, ya se ha enorgullecido. Fijaros que todos buscamos el éxito, ¿verdad que sí? Y lo buscamos desde la humildad, desde la necesidad, desde la dependencia de Dios. Pero ¿qué ocurre si viene el éxito? Como tú el éxito, cuando lo recibas, te hagas engreído,
ese éxito te va a ser para tropiezo y maldición. Nada puede cambiar cuando llega el éxito. El éxito es sencillamente un fruto. Es algo que se produce. Tú plantas un árbol, lo riegas, lo abonas, lo cuidas, lo podas, ¿y qué va a ocurrir? Que va a dar frutos. ¿Y esto qué te supone? ¿Que te vas a enorgullecer? No, que tendrás que seguir cuidándolo porque el fruto es parte de lo natural. Ahora, cuidado como tú vives, cuidado como tú tomas el éxito. El servir tiene que ver con la responsabilidad a la que Dios a cada uno ha llamado. Recordemos que no se trata nunca en una iglesia de tener un cargo, sino de una responsabilidad. No se trata de ser cabeza o creerse jefe de algo. Es terrible, pero esto es necesario decirlo porque si no, no crecemos. El que conmigo no recoge, ¿qué dice el Señor? Desparrama. Y es que esto se trata de estar dispuestos a ser fieles, tal y como lo enseñaba el miércoles Mila. Fieles y leales, crear afinidad y no poner tropiezos, reconocer y orar por los que nos presiden, dice la Escritura, por todos aquellos que están en eminencia. ¿Os imagináis como pastor que sois siervo, consiervo, colaboradores vuestros, guía, tropiezo y caigo? Esto va a ser un motivo de problema, de escándalo, de sufrimiento. Aparte de lo que yo tenga que dar cuentas a Dios, porque entonces daré cuentas por ese tropiezo, no solo el mío, sino por haber hecho tropezar a tantos otros. Esta es la parte de la responsabilidad. Por eso dice la Escritura, el que quiere ser pastor, mire bien, porque tampoco es que uno lo quiera, es que Dios te llama y el llamado es irrevocable. Ahora, estimar al hermano como superior a uno mismo, dice Filipenses 2, del 2 al 4, completad mi gozo sintiendo lo mismo, dice el apóstol Pablo, teniendo el mismo amor. ¿Qué dice? Unánimes, una sola alma, sintiendo una misma cosa, es decir, un mismo sentir. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, es decir, no entréis en competición. Cuando una iglesia compite entre hermanos es una iglesia carnal, inmadura. No va a fluir, no va a funcionar. Ni por vanagloria. Esa es la condenación del diablo. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿cómo? Como superiores a él mismo. ¿Esto qué es? ¿Que tienes una baja autoestima? No. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Yo soy una persona, de verdad, os lo confieso, y los que me conocen, que siento admiración por los otros. No porque tenga una autoestima pésima, sino porque sé que yo tengo mis limitaciones, pero yo puedo admirar a otros en aquello que Dios le ha concedido de forma natural, que Dios le ha dado ese talento o ese don. A mí me encantaría cantar como Rafa. Me encantaría interceder como Carmen. Me encantaría. Y entonces para mí son personas a las que puedo admirar y debo estimar. Y así cada uno. No hay ninguno que haga todo bien todo el tiempo y lo tome todo. ¿Me entendéis? Entonces es una locura, no sucede así. Por eso el Señor dice, vendré y os tomaré ¿a quién? A mí mismo, a cada uno de vosotros. Por eso es estimar a los demás como superior a uno mismo, estimar. Sabéis que os animo y os aliento, y tengo que apurar porque el calor nos está zumbando, para que podáis servir. Y esa admiración que yo también experimento, que no lo hagamos por celos ni por superar al hermano. Entiendo el pastorado desde el servicio, desde la humillación, pero no nos engañemos, sé reconocer a los que son leales, a los que no lo son y van por libre también los conozco. Y estos suelen ser ovejas. Mirad, el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En una ocasión alguien me dijo, tú no vas a por la oveja perdida. Y yo le digo, mira, en mi defensa, créeme que he ido a por la oveja perdida. Pero cuando la oveja escucha que tú la llamas, y quiero que os pongáis en la figura del pastor, ve, toma, ven, ovejita, ven, y la oveja no viene. ¿Habéis visto ese vídeo donde se acercan unas personas a un prado y grita uno por las ovejas? Nada. Viene, grita otro, nada.
grita otro nada. Y llega el pastor de verdad y grita y todas las ovejas corren junto a él. Seguro que veis ese vídeo. Si no lo buscáis en Google, que lo encontráis. ¿Por qué? Porque las ovejas estaban identificadas con el pastor. Por eso, ¿cómo vas a ir a por una oveja perdida si no es de tu rebaño? Las ovejas que no son de tu rebaño, yo me doy cuenta que es como intentar meter a un león en una jaula de un canario. No, no da. No vale. ¿Cómo saber si la oveja es de mi rebaño? Cuando hablas y te contesta. Cuando dices ven y viene. Cuando dices ve y va. En esto consiste la voz de autoridad. El Señor lo supo ver, ¿sabéis en quién? En el centurión romano, porque reconoció la autoridad del Señor. Y él le dice el ejemplo, yo soy un oficial romano, y cuando le digo a un soldado, ve, él va. Y cuando le digo al otro, ven, él viene. Y yo conozco lo que es la autoridad. Yo sé que tú eres un hombre de autoridad. Y si tú dices que mi siervo va a ser sano en esta misma hora. Por favor, no entres en mi casa. Yo soy ciudadano romano y yo no soy digno de que tú entres en mi casa. El Señor quedó maravillado, impactado, tocado por esas palabras. Por cierto, el pecado del ser humano, básicamente, es rebelarse contra la autoridad. No entender la autoridad o no asumirla. Y no estoy hablando, vuelvo a repetir, de ser sumisos. Ir a por la oveja perdida es ir a gritar por ella, clamar, arriesgarse por los montes y collados, pero asegurarse de que sea realmente oveja del redil. El cuidado, el amor deben ir acompañados de disciplina, de orden, y la lealtad no se impone, se gana. La lealtad es un ejercicio de colaboración mutua. Y cada uno de nosotros tiene un área de responsabilidad. ¿El amor de mis hijos yo lo puedo imponer? No. Me lo tendré que ganar. Hombre, pero son tus hijos, se supone que tienen... No. Eso no funciona así. ¿Cuántos hijos se han marchado de casa? Yo tengo en mis ancestros mi tío abuelo, que llevaba palizas constantes de sus padres, era el mayor y le caían por todos lados. Dormía de noche, en noches de invierno fuera de casa porque no lo dejaban entrar. Y las palizas de antes eran de una brutalidad. Este chico, con 16 años, emigró a Lisboa. Nunca se casó, nunca le escribió a sus padres, nunca le mandó un centavo. La amargura y el dolor que atesoró en su corazón nunca fueron sanados. Qué terrible, ¿verdad? El amor se gana. También el respeto no se impone, también se gana. Escuchemos la voz de Dios, escuchad también mi voz. Y si este no es, permitidme, voy a ser un poco borde como el Señor, a veces lo era. Si alguno no está en este redil y no le gusta este redil, de verdad, ¿cuántos rebaños hay? ¿Por qué uno tiene que estar obligado en un sitio donde no está cómodo? Donde no va a obedecer ni a escuchar la voz del pastor. Cualquier pastor, fijaros, estos días estábamos con el tema de las altas dentro de la iglesia madre. Yo formo parte del consejo pastoral. Y hay una pastora en Vigo que ella no da cartas de traslado a ninguna oveja, a ningún fiel, a ningún creyente. ¿Por qué? Porque no quiere dejarlos ir y en todo caso dirá que están en rebeldía. Esto es creerse que uno es dueño de las almas. El dueño de la iglesia es el Señor. Cuando un pastor se cree dueño de las almas, está perdido. Ha perdido el norte completamente. Ahora, cuando tú eres un siervo y consiervo, reconoces que si hay ovejas que no son de tu rebaño, lo mejor es, de verdad, dejar ir a las almas. Que vayan, bendecirlos, encomendarlos. Fijaros que ser una iglesia fuerte, sólida, con vínculos, con respeto y sobre todo un amor y una comunión que testifiquen de la evidencia del Espíritu Santo en cada uno, que ese amor esté en ese vínculo y que sean evidentes, parte siempre de la admiración, del sentir, del amor, de la colaboración mutua y de sentir, por supuesto,
esa atracción. Esto es lo que va a impactar y que el mundo pueda sentir esa atracción hacia la iglesia. La iglesia tiene que brillar y la luz brilla allá donde esté. Cuanto más oscuridad haya, más brilla una luz, por pequeña que sea. Oye, yo soy de los que me estoy intentando poner a dieta. No os riáis. Me estoy intentando poner a dieta. Y no le echo café. Mi mujer lo sabe que no le echo al café, no le echo azúcar. Después me pierden los pastelitos. Y a veces echo algún pastelito que tiene azúcar por arriba y lo echo. Me gusta siempre mojar. Entonces mojo, ¿no? Y me encanta leer el periódico. Este es mi vicio. Leer el periódico, tomar el café y que nadie me moleste. Cuando alguien se acerca, ¿qué? Vaya, tío. Me hago el sordo. Y cuando acabo el café, al final de todo, me he olvidado, ya he tomado el pastelito, ya se fue enfriando el café. Digo, oye, pero yo le he echado azúcar. No, es el resto del azúcar que ha caído. Y cuando no tomas azúcar, te das cuenta de que tiene esa sustancia, de aquellos granitos de azúcar que cayeron al fondo. Así es nosotros, cuando el Señor dice que nosotros somos sal, en un mundo insípido, falso y mentiroso. Cuando somos un poquito de sal, eso se nota en el paladar. Y el vínculo de la paz. Dice Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor, madre mía, este era un apóstol, preso en una cárcel escribiendo, pero añadimos algo más, escribiendo a alguien al dictado de él, porque ya tenía unas cataratas que apenas podía ver. Qué tremendo, ¿verdad? Un siervo de Dios que vivió para la obra. Y dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Dónde? ¿En qué? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Si no hay unidad, no hay poder del Espíritu Santo. Hay apatía, falta sal, falta luz. Hay que morirse a sí mismo. Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos y permitir que el Espíritu Santo tome hasta el último poro de nuestra piel, hasta el último cabello de nuestros cabellos, hasta el último sentimiento y emoción que tengamos. Cuando venga en un instante un sentimiento de celos, identificarlo y Señor, perdóname porque me estoy ofendiendo, Padre. Sácame este pensamiento que tengo de celos hacia mi hermano. Saca este pensamiento que tengo de avaricia, porque estoy pensando en servir al Dios del dinero y esto no te agrada. Sácame el pensamiento que tengo de lascivia, porque te estoy siendo infiel primeramente a ti, Señor. Y así levantamos una y otra vez la oración, nos afinamos en el Espíritu, nos disciplinamos en leer la palabra, en orar, en meditar, nos ponemos en ayuno, en oración, doblamos rodilla, nos metemos en cilicio. Y esto día tras día, en la búsqueda del Señor, soportándoos unos a otros, estimando al hermano como superior a mí mismo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el Señor impacta con el Evangelio de tal manera que el Evangelio rompe toda la oscuridad, quebranta toda vanidad, quebranta toda inmundicia, hace y trae santidad. Y el mundo quiere esa vida que tú tienes. El vínculo de la paz, una fuerza espiritual que mantiene la unidad del espíritu entre los creyentes, promoviendo la armonía y la reconciliación. Y ya quiero terminar. El origen y el propósito de esta carta de Pablo es que la paz que une a los creyentes proviene únicamente de Cristo. Humanamente no podemos. Es en el Espíritu Santo. Igual que no podemos salvarnos, es el Espíritu el que nos ha sellado. No podemos nuestras obras hacerlas ver delante del Señor. Son las obras
que el Espíritu produce en nosotros para que hagamos, las cuales Dios creó y preparó antes de la fundación del mundo para que anduviéramos en ellas y de tal manera glorificar al Padre y que el mundo creyera. Esta cajita con dinero glorifica a Dios. Y no estoy hablando de teología de la prosperidad. Estoy hablando de que hemos sido movidos en un sentir por una hermana que no sabemos el tiempo que le queda de vida. Dios la cuide y ojalá que la sane. Pero mientras Dios no la cuida, mientras el Señor la cuida y aún no la sana, está sanando nuestro corazón a través de las ofrendas. ¿Qué os parece? Y esto es un testimonio público donde Dios es glorificado. A veces tenemos una enfermedad que nos cuesta la vida y gracias a ella llegamos a los pies de Cristo. Si te hubiera ido bien, no vendrías a Él. Un hermano clama porque él necesita un trabajo y dobla sus rodillas delante del Señor día tras día porque depende de Dios. Y cuando viene ese trabajo, glorifica al Señor, lo alaba, lo honra y dice, gracias, Padre. Y sigue aclamando y adorando al Señor. ¿Por qué? Porque sabe a quién sirve, que no es al trabajo ni es al jefe, sino al que ha producido el trabajo y el jefe. Y es la dependencia que tenemos de Dios. Esa dependencia es la que a Él le agrada. El vínculo de la paz. Un estado espiritual, un mandato práctico, cooperación, perdón, edificación. Sin nada, si no hay perdón, si hay raíces de amargura, mira, puedes leerte todos los tratados, tener toda la doctrina, hacer todo lo que quieras, que no vas a avanzar ni un milímetro. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor, perdón, reconciliación, unidad en la fe. El vínculo de la paz es esencial para la vida cristiana, ya que mantiene la unidad del Espíritu y refleja la obra reconciliadora de Cristo. Si no, es imposible, nuestro mensaje es hueco, nadie lo cree, ni nosotros mismos. ¿De qué sirve la cruz? ¿De algo expuesto aquí? La cruz ha sido para el Señor, pero es para nosotros cada día. Puedo estar en desacuerdo contigo. Y tú puedes estar en desacuerdo conmigo. Cuando alguien está de acuerdo contigo en todo tiempo, la cosa no va bien. Estar en desacuerdo significa que podemos discutir, que podemos confrontar nuestras distintas ideas, pero que esto no sea un motivo de ruptura, sino de edificación. Porque a mí me vas a hacer ver las cosas de otra forma que yo no podía ver. Porque yo solo tengo una óptica, pero contigo es otra óptica. A mí alguien me ha dicho, no, ¿cómo puede haber un cristiano de izquierdas? ¿Y cómo puede haber un cristiano de derechas? Es que no hay ni derechas ni izquierdas. ¿Os dais cuenta que ninguna se sirve ni agrada al Señor? Ahora, cuando nosotros servimos al Señor, no somos corrompidos por ningún tipo de ideología, ni movidos por pensamientos políticos. Discutir, debatir nos enriquece siempre que no se haga desde el ego o el prejuicio. Cuando se debate desde la humildad, aportando, argumentando ideas a la palabra. Y voy terminando porque si no, os cocéis. Padre, dice el Señor, que seamos uno, y nosotros debemos orar que seamos uno, así como tú, el Hijo y el Espíritu Santo sois uno. Enséñanos a ser el más pequeño de los siervos, a admirar al hermano y tenerlo en una estima superior a mí mismo, a sí mismo, a cada uno de nosotros mismos. Que escuchemos la voz del Señor, que nos escuchemos entre nosotros, que se escuche la voz del pastor, que podamos decirle al Señor, dame sabiduría, paciencia, amor, que el Señor me dé a mí sabiduría para pastorear a su rebaño, temor y temblor por las almas, porque la iglesia es del Señor y Él libra y guarda a la iglesia de lobos con piel de oveja, así como de ovejas que a veces no van a ser del redil. Pidamos al Señor que nos ayude a vivir en el vínculo de la paz, en esa armonía que se nutre del perdón, del amor y la misericordia, ungidos de mansedumbre, de paciencia, en esa unidad de fe y del amor, manifestando la vivencia, la experiencia diaria y la llenura
del Espíritu Santo. Y si no vivimos esto, todo lo que vivamos es un fariseísmo vacío, hueco, que no da paz, que no llena, que no satisface, que no quebranta, que no nos lleva a la humillación ni al arrepentimiento. Y entonces, ¿qué hacemos? Seguimos con el mismo rol, llenos de miedo, de temores, esclavos de nosotros mismos, perdidos. ¿Qué os parece? Oramos. Señor y Padre Celestial, tú que habitas en las alturas, tú que ves nuestros corazones, tú que quebrantas a tus hijos y que nos haces ver nuestro pecado, tú que te mueves en medio de donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ministra hoy a cada uno, Señor. Obra tu palabra en cada uno. Alienta nuestro corazón a vivir un evangelio auténtico, real, donde nuestra relación y relacionamiento los unos con los otros no sea hipócrita, ni falso, ni desleal, ni inmaduro, sino que vivamos en esa satisfacción, en ese gozo, en esa admiración, en esa alegría por ver el éxito de mi hermano. Oh Dios, por ver todos los que han aprobado, por todos los que se van a presentar a una oposición, por todos los que están siendo sanados, han sido sanados, y por aquellos que aún en el dolor los estamos acompañando, sintiendo impotencia, sintiéndonos pequeños, sufriendo ese dolor, porque tú dices, llevad las cargas los unos de los otros, confesando nuestro pecado delante de ti, Señor, para que limpies aquello oculto, para que pueda haber en nosotros frutos de paz, de justicia, de amor. Padre, ayúdanos, Señor. Queremos ser llenos de tu Espíritu. Queremos ser luz allí donde vayamos. Queremos ser esas cartas escritas por ti, esa palabra de Dios viva sobre patas, que por donde vayamos todo el mundo nos pueda leer, en una integridad, en una coherencia, en una naturalidad, en una genuidad, de tal manera, Señor, que sea natural el Evangelio, no artificial, no fabricado, un Evangelio limpio, puro, inocente, como la sonrisa de un niño, porque de los tales es el reino de los cielos. Perdónanos, Señor, sánanos. Y Padre, en nuestra humillación no queremos levantarnos, queremos que seas tú el que nos levante. Y cuando nos hayas levantado, ayúdanos a seguir con las rodillas dobladas para que no haya en nosotros ningún engreimiento. A ti sea la gloria, la honra y el honor por todos los siglos. Amén. Amén, Señor. Entonces, bueno, le invito a colocarse sobre sus pies para despedir el servicio. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios
Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Dile, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar.